Pero yo diría que más que frustración porque las investigaciones y nuestras denuncias no terminan en nada, a mí me provoca, eh, digamos que una conmoción mayor la prisión de Cristina, digamos. Me parece que la frustración termina condensándose en eso. A mí, yo hubiese cambiado todas las denuncias que hice, los casos de corrupción que puse en conocimiento público porque Cristina no hubiese atravesado todo este circo infame de la justicia. Así que ya ese es el episodio más importante, más grave, diría, en términos de persecución política desde el retorno de la democracia. Y eso es lo que a uno lo tiene frustrado, más que el hecho de que por ahí las denuncias, nuestras denuncias, ¿no? Porque cualquier eh, sinvergüenza de ellos, del macrismo, hace una denuncia, avanza. Pero me provoca mucha más tristeza lo de Cristina que por ahí que mis denuncias terminen en un no lugar. Bueno, precisamente por eso digo, es porque todo se encaminaba en aquel momento, todavía Cristina estaba en libertad, estaba en funciones, es una tremenda dirigente, más allá que tenga o no tenga cargo, y en ese momento el hecho de que todas esas denuncias fueran, Comodoro Pi es sinónimo de corrupción hoy por hoy. Cuando uno dice Comodoro Pi, automáticamente piensa en un juez que está recibiendo algo por abajo de la mesa, ¿no? Aunque no todos los jueces sean así, pero era como el caldo de cultivo para que todo esto prosperara. Entonces, y esto para, como hablamos, para el ciudadano común que está en su casa escuchándonos, esto le borra un poco la esperanza de decir, bueno, mirá, si denuncian y de todas maneras hacen lo que quieren, ¿cómo se corrige esto teniendo una Corte Suprema como la que tenemos, teniendo todos estos jueces que se manejan como se manejan? Bueno, eh, me parece que una situación tan extrema, de tanta gravedad, digamos, de tanta decadencia, de tanta corrupción como es hoy la situación del Poder Judicial argentino, de sus ámbitos más poderosos, la Corte, la Cámara de Casación, las cámaras federales, no veo, digamos, frente a una situación extrema, me parece que las soluciones son extremas. Yo no encuentro ninguna posibilidad de que dentro del mismo sistema se puedan empezar a, a implementar, digamos, una suerte de salvoconductos que permitan una reforma del sistema judicial, de las estructuras judiciales. No la veo para nada. Entre otras cosas porque los jueces hoy, la Corte, estas cámaras, responden al poder económico, que son el poder económico, AEA, AmCham, la Embajada, la Rural, la UIA, toda esa gente de ninguna manera va a permitir que el Poder Judicial se transforme, se reestructure, porque ellos hoy son los que están manejando a control remoto a cada uno de los jueces federales corruptos. Entonces no veo que haya dentro del sistema posibilidades de reencauzar. A una situación extrema le corresponde una solución extrema. Y para mí la solución tiene que ver con una reforma constitucional y un cambio un cambio constitucional en términos de definir el Poder Judicial, determinar cómo se eligen los jueces nuevamente, o sea, cómo se eligen a partir de ese momento los jueces. Si a mí me preguntás, mi solución extrema tiene mucho más que ver con lo que está pasando en México, en donde hace 2 años se reformó la Constitución y el 1 de junio del año pasado se hizo la primera elección popular de jueces de la historia, pero no de la historia de México, de la historia del mundo. La primera elección popular de jueces, jueces de primera instancia, jueces de Cámara y jueces de la Corte Suprema. Eso pasó el 1 de junio del año pasado en
la República de los Estados Unidos mexicanos. Y yo creo que va a pasar por ahí. Tendremos que ajustar, por supuesto, detalles sobre qué características va a tener, pero me parece que la solución al Poder Judicial corrupto pasa por la elección popular de jueces, por mandatos por periodos determinados. México, por ejemplo, pasó del carácter vitalicio de los jueces y elegidos por el Senado de una forma parecida a lo que dijimos en Argentina, pasó a los jueces van a durar 9 años y tienen que ser elegidos por el pueblo. Bueno, me parece que ese es un muy buen espejo en el que mirarnos y en función de eso empezar a pensar alternativas para modificar esta situación que, como decía, en el Poder Judicial es extrema por lo grave, ¿no? Acá el compañero Mauro Lescano tiene una pregunta para vos. Hola, buenas tardes, Rodolfo. Hoy en la presentación decía que formás parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y también parte del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo le explicarías en pocas palabras a los vecinos y vecinas cómo funciona el Consejo de la Magistratura? Porque uno ve muchas veces cuando están sesionando que es una rosca interminable, muchas peleas, muy acalorado, pero esto tiene un trasfondo porque cómo está compuesto, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura y por qué se llega a ese ámbito tan acalorado y de tanta discusión. Bueno, lo primero que tiene que tener en cuenta el oyente es que los jueces, el Poder Judicial, pero fundamentalmente los jueces, son una herramienta de poder muy importante. Por eso, todos los gobiernos, una de las principales cuestiones que debe atender, también en defensa propia y para evitar problemas institucionales que que se puedan salir de cauce, entre otras cosas, o que un grupo de jueces le condicione la gestión, porque todos los actos de gobierno tienen la posibilidad de ser judicializados, ¿no? Desde que no están cumpliendo con la ley de discapacidad, uno puede ir a un juez y decirle, por favor, señor juez, intime al gobierno nacional a que cumpla con la ley de discapacidad. Bueno, tiene que tener el gobierno, digamos, también necesita jueces confiables, sobre todo en términos de asuntos que puedan impactar en la gobernabilidad, y por lo tanto, estos temas, el nombramiento de jueces es una de las cuestiones más importantes que tiene un gobierno. Esa elección de jueces en Argentina, a partir de la reforma constitucional del 94, la lleva adelante el Consejo de la Magistratura. Antes era la política, antes del 94, era la política, íntegramente la política, la que decidía los jueces. No había exámenes, no había concursos, no había rosca, no había nada. El presidente de la Nación decía, bueno, Rubén Larrondo me gusta, o me vino a ver y me pidió que ocupara el juzgado tal, y entonces el presidente de la Nación lo mandaba al Senado. Y el Senado le daba el ok le daba acuerdo a ese pliego y se convertía en juez. Después de la reforma, toda esa parte política se desdibujó por completo y se creó el Consejo de la Magistratura. Entonces, a partir del 94 y concretamente del 98, porque la ley de reglamentación del Consejo tardó algunos años en ponerse en marcha, a partir del 98 ahora los jueces no lo elige más el presidente con acuerdo del Senado, sino que lo elige el Consejo de la Magistratura, el presidente y el Senado. En el Consejo se hace un concurso, se toma examen a los concursantes, se eligen a los 3 mejores, esos 3 mejores van en una terna al Ejecutivo, el Ejecutivo de esos 3 elige uno y va al Senado. Bueno, eso es sería un funcionamiento ideal. Es decir, el Consejo de la Magistratura tiene entonces como principal función llevar adelante un proceso de selección de magistrados que termina en una terna vinculante que se le manda al Poder Ejecutivo. El problema es que desde el 98 para acá, la política ha ido retrocediendo de manera notable en sus facultades, en su rol
dentro del Consejo de la Magistratura y le ha ido dejando el control del Consejo a los jueces. Es decir, los tipos que tienen que ser controlados por el Consejo son los que controlan el Consejo, que son los jueces. Esa situación de proceso, este proceso de selección es atravesado, no es absolutamente, digamos, transparente y objetivo. No, es atravesado por un montón de disputas internas. Y disputas políticas, porque el peronismo por ahí le gusta más un juez que otro, y al radicalismo le gusta otro, no sé, digo, discusiones políticas, pero también está atravesado por la rosca política de los jueces. Los jueces en este país están organizados en un gremio, la Asociación de Magistrados, y ahí conviven varias líneas internas, que están representadas en el Consejo por sus jueces. Esos también se matan entre sí, porque también quieren que el que es simpatizante de su línea interna lo quieren posicionar mejor para que sea juez y demás. Entonces se ha ido desvirtuando una de las principales funciones del Consejo de la Magistratura, que es elegir, hacer un proceso de selección de jueces transparente, objetivo, que busque, de acuerdo al perfil de juez que quiere, que cada uno quiere, elegir al más adecuado. Y la otra función central del Consejo de la Magistratura es recibir denuncias contra jueces por mal desempeño y encarar procesos de investigación que pueden terminar en alguna sanción o inclusive en la destitución. Es decir, el Consejo de la Magistratura participa de la selección de jueces y de la cuestión disciplinaria. Eso es básicamente para lo que sirve el Consejo de la Magistratura. El problema es que ninguna de las dos funciones las cumple adecuadamente, las cumple siguiendo lo que dice la Constitución. En la selección hay una rosca bárbara para que cualquier cachivache quede en la terna y no necesariamente el que dio el mejor examen. Y en la cuestión disciplinaria, bueno, hemos visto cómo los jueces solamente les interesa la impunidad de sus colegas y sobre todo cuando son colegas poderosos. Por ejemplo, qué sé yo, los que viajaron al Lago Escondido o la jueza Capuchetti, que en la noche misma del intento de asesinato a Cristina echó a perder la principal evidencia del caso, que era el teléfono celular de Sabac Montiel. Toda esa gente fue denunciada en el Consejo, todos terminaron con las causas cerradas, sin ningún tipo de interés en investigar nada. Ese es el Consejo de la Magistratura, en eso se ha transformado en un chiquero infame, y bueno, y me parece que ya a casi 30 años de su puesta en marcha hay razones sobradas como para concluir que no sirve para nada, que hay que dar por terminada esta etapa del Consejo de la Magistratura y buscar alternativas. Lo que yo te dije, la elección popular, puede ser una, veremos, es mucho más, por supuesto que es mucho más compleja porque requiere una reforma constitucional, pero bueno, esa es mi idea o mi propuesta de salida de esto que no, la verdad que no puede seguir así. Vos bien tocaste, Rodolfo, recién un tema que es Lago Escondido, ¿no? Una cosa tan preciada como es el agua. Y bueno, nosotros que somos de esta provincia, que nos toca directamente este tema, y vos fuiste uno de los denunciantes de esas reuniones que se dan ahí en la propiedad de John Lewis, ¿podés explayar un poquito más en qué consistía esto que vos denunciabas en Lago Escondido? No, Lago Escondido es el viaje al Lago Escondido es, digamos que es el ejemplo cabal de cómo el poder económico maneja a los jueces, de cómo se arman las movidas judiciales de persecución política, es decir, cómo funciona el lawfare. Eso es lo que representó el viaje al Lago Escondido, para que la gente lo recuerde. En 2022 se supo a través de una nota periodística que 4 jueces, un fiscal general de la ciudad, habían viajado a la estancia de Joe Louis allá en Lago Escondido, que es un resort digamos, de máximo nivel, ¿no?
habían viajado con los dos principales ejecutivos del diario Clarín, Pablo Casey, sobrino de Mañeto y presidente de Telefónica, y Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín. Es decir, las dos personas más importantes de Clarín, sacando a Mañeto, que Mañeto no viaja porque ya digamos no va a viajar con el servicio doméstico, básicamente lo debe considerar así a los jueces, ¿no? Más allá de sus problemas para comunicarse. Viajaron al Lago Escondido, todo pagado por Clarín, y no solamente que se supo el viaje, sino que además a los pocos días se filtró la conversación, un chat que lo sacan del teléfono de uno de los viajeros, lo hackean, o todavía no se sabe bien qué pasó, pero la cosa es que se filtró el chat y es donde queda, digamos, explícito todo esto que te estoy diciendo, ¿no? No solamente que estos jueces cometieron delitos por haber aceptado un viaje de lujo pagado por Clarín, que en muchas ocasiones Clarín tenía causa, tenía expedientes en algunos de los juzgados de estos jueces, y bueno, tomó estado público esto, se hicieron las denuncias en Bariloche inicialmente y en el Consejo de la Magistratura, en Bariloche en la Fiscalía Federal Penal de allá y en el Consejo de la Magistratura. Bueno, la causa penal, inmediatamente la mafia de Comodoro Pi logró traerla a la capital federal y acá enseguida la cerraron porque dijeron que el inicio de la investigación, el inicio de la denuncia había sido una filtración ilegal, el documento de viaje, el manifiesto de viaje, que es donde estaba puesta la identidad de los viajeros, supuestamente se había obtenido de manera ilegal y eso había dado origen a la causa, por lo tanto toda la causa tenía que ser anulada. Obviamente en Comodoro Pi lo hicieron en 10 minutos, con todas las irregularidades que te puedas imaginar, y en el Consejo de la Magistratura 1 año tardó más o menos, pero enseguida la cerraron sin haber hecho una sola medida de prueba, y sobre la base de que la causa penal había sido cerrada, digamos, todo un gran papelón para la gente que está viendo el Consejo de la Magistratura, está esperando que el Consejo de la Magistratura investigue a los jueces corruptos en serio, o por lo menos que le haga algunas preguntas. Bueno, eso no pasó. Y lo que decía en cuanto a lo más importante del Lago Escondido es que del chat surge cómo los dos directivos de Clarín, no solamente que son los dueños de los jueces, sino que además ya están pensando están armando una causa que después todo lo que dijeron ahí se concretó en la realidad, una causa porque ya daban por sentado que la iban a cerrar a la de ellos y pensaban contraatacar contra la gente que había filtrado el documento. Entonces ahí hablaban de este dispositivo que ellos lo trabajan también, ¿no? Una nota en Clarín, una denuncia en Comodoro Pi y algunos de estos jueces alcahuetes de ellos que avanza con una investigación. Bueno, hoy esa causa está, eso que adelantaron ellos, vamos a ir por los HDP que nos filtraron la data, bueno, está en pleno trámite, y en cambio la causa más grave, que es la de un viaje de jueces pagados por una de las principales empresas del país, está totalmente cerrada. Bueno, ese es te diría que es una suerte de símbolo de cómo funciona Comodoro Pi o la justicia federal hoy en nuestro país. Bien, en todo caso es como una postal de cómo se esparce la corrupción por todos los ámbitos, ¿no? Porque normalmente el ciudadano de a pie le apunta como corruptos a los políticos, pero están los políticos, están los jueces, están los empresarios, es decir, acá no queda nadie librado. Pero, y te escuchaba exponer sobre este mismo tema a través de tu canal de YouTube en el Consejo de la Magistratura, y la cara de póker que ponen aquellas personas que tienen responsabilidad, que tendrían que decir, me estás injuriando, y hacen silencio como si no estuvieran hablando de ellos. Pero vuelvo un poquito atrás y vamos redondeando para no quitarte tanto tiempo, y es realmente mucho para hablar. Hablabas hace un ratito de la necesidad de reforma de la Constitución, y entonces caemos ahora en la necesidad de partidos políticos que cumplan la función que debieran tener y que han perdido hace muchos años, ¿no? Es decir, nosotros en este programa hablamos de temas políticos específicamente los martes a las 4 de la tarde, y hablábamos días atrás de lo político y la política, ¿no? Que lo político es toda la actividad de la ciudadanía en general, y lo político son las instituciones que intentan contener eso que siempre afortunadamente se desborda, y es la ciudadanía
haciendo oír su voz. Pero con la reforma de la Constitución necesitamos partidos que tengan dirigentes políticos que lleven la bandera de sus convicciones y no de sus negocios, porque nosotros vemos gente que está dándole quórum o levantando la mano a leyes odiosas del gobierno de Milei, y frente a ese espectro político, soñar con la reforma de la Constitución es casi una utopía, ¿no? No, por supuesto, no, no. A ver, eso tiene, hay dos o tres ventanas para discutir. En primer lugar, la política es la responsable de este retroceso infame en el que estamos y el avance de la mafia judicial. Hay entre el miedo, la cobardía y los negocios, yo diría que prácticamente toda la oposición al peronismo se ha transformado en un apéndice de los jueces. Ha sido bochornoso la defensa que han hecho todos estos sectores de la Corte Suprema, de los jueces de casación. El otro día Carlos Maíquez defendiendo el pedido del gobierno para que siga 5 años más después de haber cumplido 75, también, digamos, mostró cómo toda la política, salvo el peronismo, no tiene absolutamente nada, ninguna reacción frente a este escándalo, en el fondo, que significa que la justicia se lleve puesta a la política en este país. Ahora, la reforma constitucional o una eventual reforma constitucional no va a poder resolver que la mayoría de los políticos sean cagones como hoy. ¿Por qué? Porque la Constitución del 94 ya incorporó a los partidos políticos como una pieza fundamental en el sistema democrático. Los partidos políticos han reconocido constitucionalmente su función, su importancia, y está muy claro en la Constitución qué deben representar los partidos políticos. ¿Qué significa un partido político en un sistema democrático como el nuestro? Y sin embargo, se cagaron en lo que dice la Constitución, todos los políticos, los radicales que son una vergüenza, el macrismo que básicamente son gángsters, ahora estos improvisados, la libertad avanza, es decir, todo lo que sea antiperonismo, por fuera del peronismo, no tiene ningún interés en cambiar este estado de cosas. Y este estado de cosas significa no solamente lo judicial, sino también su actitud frente a lo judicial, frente al avance de los poderes reales, ¿no? También acá, cada sesión uno ve que el sector del gobierno, el oficialismo, más algunos radicales, más el PRO, etcétera, etcétera, se arrodillan, se bajan los pantalones frente al poder económico, no pueden más de miedo. Entonces, la Constitución ya lo establece, con lo cual, evidentemente, una reforma constitucional no le va a dar valor a estos cobardes. Lo que le tiene que dar, lo que tiene que pasar para que esto se termine, es que la ciudadanía, de una buena vez, diga: a mí me gusta lo que representan al pueblo en serio y se plantan frente a los poderes. Hoy, lo que yo veo es que es el peronismo y un sector del peronismo, ¿no? Porque algunos gobernadores tampoco se plantan. Pero es el peronismo el único que se planta, y el peronismo es el que hoy está atacado desde todos esos sectores que tienen el poder. Los medios de comunicación, los grandes capitales, etcétera. Dejo para otro momento la discusión, diría, sobre estos insanos queriendo boicotear al peronismo cuando es el único gobierno que les permite ganar mucha plata. Hoy estamos viendo, digamos, ¿no? Los principales apoyos del gobierno de Milei, las principales empresas que apoyan a Milei, están perdiendo guita a lo pavote y siguen insistiendo con que este es el plan económico que requiere Argentina, qué sé yo, cuando durante los 12 años y medio del kirchnerismo se cansaron de ganar guita. Bueno,
Todo eso la ciudadanía lo tiene que entender. No tenemos ni una clase política ni una clase empresarial que va a defender los intereses del pueblo. Entonces, por lo menos tienen que tener en cuenta eso, y a la hora de votar, me parece castigar a esta banda que, como dije, son miedosos, son cobardes y que no se animan a enfrentarse ni al poder económico ni al poder judicial. Tal cual. Bueno, nos queda agenda para una futura charla y ojalá que podamos tenerla, porque vos mencionaste a la par un par de gobernadores que se bajaron los pantalones lisa y llanamente y que que llegaron al poder a través del peronismo. Del mismo modo que yo creo que los partidos necesitan una depuración también. El radicalismo no es más el radicalismo de su constitución, y el peronismo tiene un montón de dirigentes que parece que tampoco tienen mucho que ver con la constitución de su partido. Tenemos a alguien hoy bregando por la unidad que fue candidato a vice detrás de Macri, que fue el inicio de esta catástrofe que vivimos, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para otra charla. Te dejo con Mauro con la última pregunta y te agradezco enormemente la charla de hoy. Rodolfo, un gusto charlar con vos. Bueno, Rodolfo, ya para ir cerrando y haciendo preguntas que nos mandan los oyentes, ya hablando de cara a las próximas elecciones, ¿no? Que están acá nomás, que parece que es mucho, pero están a la vuelta de la esquina. Un oyente nos preguntaba qué opinión te merece el impacto que tuvo la boleta única en estas elecciones y qué rol van a jugar en las del año que viene. Y la de otro oyente es qué opinión te merece la instancia del balotaje, si es bueno, si habría que suprimirlo. A ver, la primera pregunta, lo de la boleta única, se implementó por primera vez ahora en la provincia de Buenos Aires. Mejor dicho, se implementó en general en todo el país por primera vez, pero era una elección demasiado sencilla. Por ejemplo, en Río Negro se elegía solamente a través de la boleta única diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires, el año pasado se eligieron en boleta única diputados nacionales, nada más. En otra elección, con el viejo sistema, se eligieron las autoridades provinciales. Pero lo que me gustaría ver es cuando tenga que haber varios cuerpos, es decir, que se elijan diputados nacionales, senadores nacionales, parlamentarios del Mercosur, presidente, vicepresidente, y a eso habría que sumarle, como pasa en Córdoba y en Santa Fe y en Mendoza, cuando en esa boleta única también puedan llegar a entrar candidaturas locales. Porque va a haber un momento en que no se va a poder sostener la dualidad esta, ¿no? Las provinciales las hacemos un día, las nacionales hacemos otro. Así que habrá que ver en ese momento. Las experiencias que ya tienen varios años en boleta única, como Santa Fe y Córdoba, son dispares, digamos, los resultados. En Santa Fe, por ejemplo, en las elecciones se cuenta un montón de votos en blanco, cuando evidentemente no era la intención del votante votar en blanco, sino votar determinado partido político, pero la complejidad de la boleta se lo impedía. Así que es un sistema que está, digamos, cuya eficacia está por verse. La verdad que no tuvo ningún sentido cambiar el sistema, porque lo que nos dijeron para fundamentar el cambio es todo mentira, que era más barato terminó siendo más caro, y que permitía o impedía el fraude, otra gran mentira, porque no hay fraude, el que conoce un poquito de esto sabe que no hay fraude en las elecciones, nunca lo hubo, el voto hormiga, el voto no sé qué, todas esas pavadas, todo un gran verso como para sacarle una de las herramientas principales que tiene el peronismo, porque el peronismo es el que milita la boleta, el que va casa por casa. Todos los demás descansan en sus medios de comunicación, en redes sociales, pero el peronismo es el que recorre casa por casa, y bueno, y eso la boleta era una herramienta muy importante, además de mucho más, digamos, de mucha mayor claridad para
para el ciudadano, ¿no? Así Sí. que vamos a ver. Si me dejas agregar un dato más, teníamos uno de los sistemas electorales más seguros del mundo, ¿no? Dato mata relato. Exacto, exacto, que es lo más importante, porque otro tema que hablaban estos chantas era que se iba a conocer de inmediato el resultado, ¿no? Pero en la Constitución no se exige que el resultado sea inmediato. Lo que la Constitución exige sean las elecciones sean limpias, que sean transparentes, que se pueda controlar, es decir, que cada uno pueda controlar el destino de su voto. Se podía hacer de distintas maneras, no solamente a través del fiscal de mesa partidario que hay en cada mesa electoral. Se podía seguir su mesa, los resultados a través de un sistema de un sistema informático del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Interior, etcétera. Bueno, nada de eso hoy se ha privilegiado la rapidez para informar resultados, cosa que a nadie, no es un tema importante, no es un tema que determine una elección, la validez de una elección. Y bueno, y la otra era de... La otra era el llegado a la instancia de balotaje. El balotaje. ¿Vos crees que es conveniente esa instancia? No sé, la verdad que no soy un especialista en esto, si se cumple el objetivo de llegar a una reforma constitucional, probablemente todo el sistema electoral también se revise, pero la verdad que no soy un especialista, no sabría decir si es bueno o si es malo. Lo que sí, hasta ahora lo que hemos visto hasta ahora es que el balotaje sirve para que se unan en términos políticos, no legales ni mucho menos, en términos políticos, el balotaje es el momento en donde todo el antiperonismo se aglutina a través de una sola expresión, les guste o no les guste, pero van todos con esa, y bueno, y siempre tenemos las peores opciones ahí. Acordate, Scioli perdió en el balotaje, Massa perdió en el balotaje, entonces, y es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que el gobernador, en contra de la posición de Cristina, decidió desdoblar. Y la elección provincial que se hizo antes y en la que ganó, o en la que el peronismo ganó, sirvió como primera vuelta porque todo el mundo antiperonista vio que ganaba el peronismo y por lo tanto en la elección general que se hizo un mes después, redireccionaron el voto y ganó la Libertad Avanza, que había perdido por 14 puntos en la provincia. Entonces, el balotaje nunca, hasta ahora no nos conviene de ninguna manera, pero eso no significa que haya que sacarlo de la Constitución, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que nosotros en el 2023 estuvimos a 3 puntos de ganar en primera vuelta y eso es lo que en definitiva después nos costó la derrota. Y en la próxima elección yo creo que también va a ser muy parecido. Si no ganamos en primera vuelta, el balotaje se torna muy difícil, ¿no? Como digo, se junta todo el gorilismo, más los que están confundidos, los que están engañados por los medios de comunicación, por las redes, por todo este aparato infernal de difusión que tiene la derecha, y probablemente perdamos. Entonces, o por lo menos es lo que pienso hoy. Veremos cómo sigue. Clarísimo tu postura. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por darnos un tiempo para salir al aire y participar de nuestro programa. La verdad que es muy bueno tener voces de acá de Chuele y que están haciendo carrera en otros lugares tan preponderantes como es la Cámara de Diputados. Bueno, compañeros, para mí un gusto, así que cuando quiera hablamos de vuelta. Un saludo a toda la gente de Chuele, al oyente y al Valle Medio.